Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy vamos a terminar los contenidos de este primer curso relacionados con dos apartados. El primero es alcances y límites, que es casi que el último apartado de la introducción. Y el segundo, que es el marco teórico, que es, bueno, es en sí mismo un capítulo. Vamos a ir uno por uno. Cuando hablamos de alcances y límites, es un pequeño apartado que describe de manera preliminar el diseño de cada investigación. Y hago énfasis en diseño porque esto quiere decir que preliminarmente vamos a hablar un poquito de la metodología que vamos a usar en el estudio. Lo vamos a hacer especificando, describiendo qué queremos alcanzar de acuerdo al tipo de investigación, al objetivo que tenemos y hasta dónde llega en cuanto a contexto, método, qué podemos realizar y qué no podemos realizar, qué pretendemos realizar y qué no. Es de verdad un apartado chirrisquitito en el que hacemos de manera preliminar una introducción a la metodología que vamos a usar. Eso quiere decir que yo tengo que tener una idea, primero el paradigma, ¿verdad? Si hablamos de un paradigma naturalista, ¿verdad? Vamos a usar un método cualitativo, que ya lo hemos venido hablando, pero básicamente nuestro alcance es comprender el fenómeno a través de la interpretación de descripciones detalladas, ya sea de las situaciones, de los casos, de las experiencias, ¿verdad? ¿Y de qué depende eso? Del método que utilicemos. Aquí yo les estoy mostrando como los más usados, ¿verdad? En las investigaciones en la disciplina. Por ejemplo, la etnometodología se utiliza mucho en educación y tiene el afán de entender significados de la interacción social, centrándose en el papel de cada persona participante. Pero también tenemos un método narrativo que se usa mucho en orientación, que lo podríamos llamar también biográfico o historia de vida, que básicamente es contextualizar todas las experiencias de manera cronológica para luego armar una sola historia de vida. También están los estudios de caso, que se utilizan muchísimo. De hecho, ustedes lo usan en el proyecto de bachillerato y básicamente es un examen sistematizado y a profundidad de los casos que experimentan un fenómeno específico. También está la investigación de acción, que realmente se usa mucho en proyectos, que la idea es tener a las personas participantes como co-investigadores e implica una interacción desde el puro principio muy práctica. Y bueno, en este caso, por último, la fenomenología, que básicamente es mucho más complejo que esto, pero básicamente es el estudio de las experiencias que tienen en común diferentes personas respecto a un fenómeno específico, ¿verdad? Estudia ese fenómeno. Ahora, aquí les estoy dando una pincelada, esto lo vamos a profundizar mucho después, pero para los alcances y límites, si mi tema es más de corte cualitativo, yo debería investigar acerca de esto, ir visualizando hacia dónde se dirige mi estudio. Ahora, si es cuantitativo, es muchísimo más sencillo porque esto está definido desde que ustedes formulan el tema. Para empezar, todas las investigaciones son no experimentales y son transversales. ¿Okay? Entonces, todo lo que implica un diseño no experimental y transversal es el alcance, ¿verdad? Es el primer alcance, si lo podemos poner en esos términos, de su investigación. Y todo lo que no se puede hacer serían los límites. Por ejemplo, no se pueden hacer experimentos y no se puede analizar a través del tiempo, ¿verdad? No es longitudinal, eso sería un límite. Ahora, el alcance depende de la investigación, si es una investigación exploratoria, descriptiva o correlacional. ¿Verdad? Si es exploratoria, yo tengo un alcance bastante pequeño en el que hay poca información acerca de mi tema y más bien yo voy a generar algunos datos nuevos. Si es descriptivo, hay información, vean que va como en jerarquía. Si yo tengo una investigación descriptiva, de fijo va a tener un alcance exploratorio descriptivo. Si tengo una investigación correlacional, de fijo va a tener un alcance exploratorio descriptivo y correlacional, va aumentando, ¿verdad? Si es descriptivo, pues vamos a ver las cualidades de una variable y si es correlacional, vamos a ver las cualidades de esa variable, pero además vamos a correlacionarlas entre ellas, ¿verdad? ¿Y cuál sería el límite en este caso? Pues
que no es una correlación causal, que no vamos a ver causas y efectos. ¿Ok? Un ejemplo de alcances y límites lo tenemos aquí a mano derecha. Vean que es de verdad bastante cortito. En este caso es un ejemplo cuantitativo que de una vez me dice que su alcance era correlacional, ¿verdad? Y explica qué correlacionó, ¿verdad? Necesidades profesionales de formación en contextos no formales de educación y estos tres pilares del proyecto pedagógico. Esto además afirma, ¿verdad?, cuál era su fin, no solo familiarizarse con el fenómeno, sino identificar áreas de trabajo, tomar decisiones, cuáles fueron las circunstancias del estudio y lo que no se pretendió, o sea, los límites, ¿verdad? Vean que de aquí para arriba es como el alcance y aquí desde donde dicen consecuencia, los límites. No se pretendió explicar las causas de ninguna variable, no pretendieron ser generalizados a otros profesionales de educación, solo a los de esta población. Hacer un estudio cuantitativo también poseía limitaciones en cuanto a la profundidad de la comprensión complementaria, ¿verdad?, de datos más cualitativos. Y bueno, este contexto nos ayuda a tener una idea preliminar de cómo va a ser la metodología, más o menos es lo que tenemos que redactar. Entonces, sí es muy importante que yo tenga un poquito de claridad, obviamente, del posicionamiento y del enfoque, ¿verdad? Si es cuantitativo o cualitativo, y que vaya investigando acerca de los métodos en el caso cualitativo o los diseños en el caso cuantitativo. Muy bien, marco teórico, este sí es un poquito más grande, ¿verdad? El apartado de alcances y límites es breve, pero el marco teórico es todo un capítulo. El marco teórico en una investigación es el eje de la misma unidad, toda la investigación, encuadrando el problema y orientando el diseño metodológico. Necesitamos que el marco teórico quede muy bien para que sea muy fácil hacer el marco metodológico y también para que sea muy fácil hacer el análisis. Este capítulo es de suma importancia, por eso de alguna manera hemos ido adelantando leyendo diferentes investigaciones para poder formular el tema. Un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema. Una teoría en cuanto que permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema específico a los que estamos investigando. Muy bien, entonces podríamos definirlo como ese paso de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, ¿verdad? Una vez que ya se ha planteado el problema. ¿Cuáles son sus dos funciones? Básicamente posibilita describir los problemas en las investigaciones para evitarnos desviarnos del tema y es el eje que integra todo el proceso de investigación. Obviamente eso significa que orienta cómo va a realizarse el estudio e incluso interpretarse los resultados. Esto quiere decir que para tener el marco metodológico y para hacer el análisis, el marco teórico tiene que estar muy bien. En el caso de las investigaciones cuantitativas, desde el puro principio, y no necesariamente se puede modificar. En el caso de lo cualitativo, tiene que estar muy bien desde el principio, pero normalmente agregamos cosas nuevas cuando tenemos la información. Ok, para hacer el marco teórico hay diferentes etapas. La primera, y más importante diría yo, es la revisión analítica de la literatura. Es decir, es poder detectar, consultar y obtener la bibliografía o las referencias, ¿verdad?, de estos materiales útiles para ¿qué? Para lograr los objetivos o los propósitos del estudio. De este material se extrae y se recopila la información que es relevante y necesaria para el problema de investigación. Una vez que yo tengo recopilada esta información, el siguiente paso es la redacción del marco teórico como tal, ¿verdad? A mí de nada me sirve tener en los diferentes artículos, los diferentes libros subrayados, si yo no concentro todo eso en una redacción que tenga coherencia, ¿verdad? El marco teórico, para elaborarlo, se tiene que redactar su contenido, hilando párrafos, citando apropiadamente, ¿verdad?, con sus respectivas referencias, y se construye, ustedes de alguna manera hacen una teoría nueva de cada variable o tema a explorar, o sea, de los temas teóricos que están tanto en su tema de investigación como obviamente en sus objetivos o propósitos,
Y esto, de alguna manera, es una teoría nueva porque ustedes lo contextualizan todo ese contenido a la población estudiada. Yo no tengo un apartado que dice adolescencia, no, sino que el tema teórico, por decirles algo, permanencia académica, o yo lo voy contextualizando con la adolescencia. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, la maternidad, yo no tengo, la maternidad es una condición de la población, no es un tema teórico, entonces yo no tengo un apartado de maternidad, sino que yo toda la teoría, por ejemplo, resiliencia, la voy relacionando con la experiencia de la maternidad. Ok, entonces, para la revisión analítica de la teoría, que es este primer paso, en el inicio de la revisión, o sea, yo tengo como 3 subetapas. En el inicio de la revisión debemos filtrar y no utilizar lo que son opiniones, ¿verdad? O artículos que no tienen mucho apoyo teórico, aquellos que no incluyen información corroborada o que están como sesgados y no carecen de fundamento. Entonces aquí yo no necesariamente pongo noticias o editoriales de opinión, eso no. Después, a lo que sí hago es recuperar la literatura, que son normalmente, en la medida de lo posible, fuentes primarias, y almaceno esos documentos con su respectiva referencia. Y digo en la medida de lo posible, porque a veces no nos es tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, hay teoría que puede ser útil, pero que es muy vieja. Entonces puede ser que yo busque qué autor nuevo la está referenciando para poder usarla. O puede ser que yo diga, bueno, es que estos textos solo se pueden acceder a ellos pagando y no tengo ese recurso, entonces utilizo una referencia secundaria que cita ese texto que está de pago. Una vez que yo recupero esa literatura y que los tengo bien organizaditos y con la referencia bien hecha, ahora sí consulto la literatura y selecciono esos documentos que realmente sí voy a usar para el marco teórico. Eso quiere decir que yo para hacer esto tuve que haber leído, ¿verdad? El documento completo. Es importante que en esa selección de documentos yo lo haga de acuerdo con los objetivos planteados y la población. Eso quiere decir que yo no puedo meter en mi marco teórico temas que no estén relacionados con mis objetivos, ¿no? Para eso es importante realizar algunas preguntas. Por ejemplo, para asegurarnos que la referencia es útil para mi marco teórico, puedo preguntarme si se relaciona con mi problema de investigación, cómo se relaciona, qué aspectos trato. Ojalá estos aspectos deberían estar relacionados con los objetivos específicos o los propósitos específicos. Se ayuda a que realice más rápido y profundamente mi estudio y también revisar muy bien desde qué óptica y perspectiva aborda el tema. A veces lo revisan desde una perspectiva, no sé, meramente administrativa. Por ejemplo, hace poco estaba haciendo una investigación acerca del éxito laboral y habían unos documentos que supuestamente hablaban de éxito laboral, pero lo hacían desde una perspectiva de recursos humanos, desde una perspectiva de empresa, entonces no me servía tanto, entonces tuve que descartarlos, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Ahora, yo tengo que hacer el análisis de esos documentos, es la segunda etapa. ¿Qué criterios me sirven a mí para ese análisis? Bueno, la cercanía o similitud a nuestro problema, o sea, la utilidad. La semejanza a nuestro método muestra, la fecha de publicación, entre más reciente mejor, que consista ojalá en una investigación empírica, ¿verdad? Para tener también datos o en un libro fundamentado. Y aquí cabe resaltar que, bueno, ahora dijimos que entre más reciente mejor, pero si es un libro de literatura clásica, bueno, podemos usarlo, pero tiene que ser que de verdad, no sé, sean las mismas, estamos usando un planteamiento de Super y sean un libro escrito por Super, por ejemplo. Y también que haya rigor y calidad del estudio o que el autor sea bastante renombrado por su calidad académica. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para esta revisión analítica? Si ya acudimos a un par de bases de datos, ¿verdad? Para ver si hicimos todo lo posible. El marco teórico tiene que quedar bien sustentadito. Entonces, ver si acudimos a un par de bancos de datos, ya sea consulta manual o por computadora, si pedimos referencias, recuerden, 10 años a menos de que sea un clásico. Indagar en directorios, motores de búsqueda, espacios en internet, por lo menos 3, revisar como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar del tema y recordar que las consultamos de máximo 10 años atrás a la fecha. También
buscamos en algún lugar donde hay tesis o disertaciones sobre el tema, localizamos libros sobre el tema, ya sea en bibliotecas físicas o virtuales, consultamos más de una persona que sepa el tema, que me pueda dar recomendaciones de qué libros o qué artículos leer y poder también contactar asociaciones científicas, ¿verdad? Ustedes en el curso de seminario, pues también para eso se relacionan con instituciones que realizan investigación. Ok, una vez que ya hice toda esa revisión analítica, yo ya tengo que construir y redactar mi marco teórico. Un paso previo consiste en que yo ordene esa información que saqué de los libros, ¿verdad? Esas citas que fui sacando de los artículos, con algún criterio lógico de acuerdo al tema, ¿verdad? Por medio, o sea, de que yo lo vaya mapeando, que ponga un índice o por, no sé, a veces uno usa códigos de colores, que esté subrayada esa cita que me interesa, por ejemplo. Ahora, ya con ese paso previo, donde yo ya tengo identificadas las citas que me sirven, tengo que ir redactando por apartado el marco teórico. El primer apartado es el posicionamiento teórico. Si yo dije en el tema que era súper, bueno, explicar los principios de la teoría de súper. Si dije en el tema que era la teoría sistémica, bueno, cuáles son los principios o los conceptos básicos de la teoría sistémica, ¿verdad? Ese es el primer apartado. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva teórica o modelo donde voy a fundamentar mi tema. Al final de ese primer apartado, yo voy a concluir con una definición conceptual del fenómeno, de desarrollo vocacional o de familia, por ejemplo. Después voy a desarrollar cada variable o tema a explorar con sus respectivos indicadores o unidades temáticas, ¿verdad? Es decir, los otros apartados van a ser de los temas teóricos, que después vamos a llamar variables o temas a explorar, de los temas teóricos que yo saqué de mi objetivo específico. Al final de cada de estos apartados voy a tener una definición conceptual. Por ejemplo, si en el objetivo específico hablé de los sistemas parentales, por ejemplo, o de la dinámica familiar en el segundo objetivo específico, entonces yo explico todo lo que son los sistemas y al final lo defino. O explico todo lo que es la dinámica familiar y al final tengo que tener una pequeña definición. Así concluyo cada apartado. Recuerden, importantísimo, el marco teórico no es un glosario, o sea, no consiste en una redacción de conceptos sueltos, sin coherencia entre ellos, tiene que haber una coherencia general, teoría, una interpretación, que yo pueda también generar teoría. Debe mantener la coherencia interna, es decir, que no debe contener información o temas que no estén relacionados con los objetivos. Y se contextualiza de acuerdo con la población. Eso quiere decir que no se realiza un apartado específico de la población, sino que toda la teoría se va contextualizando. Entonces, yo no tengo un apartado de adolescencia, un apartado de adultez. No, si yo estoy hablando de la resiliencia y digo que uno de sus elementos es la confianza, entonces tengo todo un apartado de confianza. Y ahí voy hablando de cómo la adolescente, por ejemplo, desarrolla la confianza, pero no hago apartado de adolescencia y apartado de confianza. Recuerden que debe mantener coherencia interna, entonces los apartados siempre son de los temas teóricos de los objetivos específicos. Entonces esta más o menos es la estructura. Tengo un posicionamiento teórico como primer apartado, donde obviamente como toda redacción hay párrafos de introducción y después en las ideas generales de desarrollo explico los principios de esa teoría o modelo en el que se fundamenta el estudio y tengo un párrafo de conclusión donde defino conceptualmente el fenómeno general que normalmente viene del objetivo general. Ahora, el segundo apartado es el primer tema teórico, el primer objetivo específico. Entonces, una introducción, desarrollo de los indicadores o las unidades temáticas de esa primera variable o primer tema a explorar y una conclusión con la definición conceptual de esa variable o primer tema a explorar. El segundo apartado, bueno, lo mismo, pero del tema teórico, el segundo objetivo específico. Y el tercer apartado, lo mismo, pero del tema teórico, el tercer objetivo o propósito específico. Y así cierro. ¿Okay? Eso es todo por ahorita, así que manos a la obra. Cualquier duda me avisa. Nos vemos.